Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más a este curso de doctrina bíblica. En esta ocasión tenemos una lección muy importante que trata acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia del Señor? Esta es una doctrina muy importante porque nosotros podemos ver que en toda la Biblia se da mucha importancia a lo que es la iglesia de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a empezar definiendo lo que significa iglesia. La palabra en el griego es eklesia. Es una palabra que se deriva de dos términos griegos y que literalmente se podría traducir como los llamados afuera. Y en tiempos del Nuevo Testamento, en tiempos del Antiguo Testamento también se usaba este término para referirse a una asamblea, a un grupo de personas que han sido llamados a apartarse por diferentes razones. Por eso es que muchas veces en el Antiguo Testamento se usa la palabra asamblea, especialmente en nuestras traducciones al español, para referirse a la asamblea del pueblo de Israel, cuando Dios llama al pueblo de Israel. Pero en la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, se usa muchas veces la palabra eclesia para referirse al pueblo de Israel que es llamado a la presencia de Dios. Y en el Nuevo Testamento no se diga la importancia que tiene esta palabra para referirse al pueblo de Dios, ya no solamente al pueblo de Israel, sino a todo el pueblo de Dios que ha sido llamado para apartarse de este sistema de pecado, del sistema del mundo, para apartarse, para tener una relación y una comunión especial con Dios. De ahí viene el término iglesia. Ahora vamos a estudiar la iglesia desde dos perspectivas. Primero, la iglesia como un organismo. En la Biblia se conoce a la iglesia, muchas veces se la llama como el cuerpo de Cristo, en donde Cristo es la cabeza, obviamente, y cada creyente que ha sido regenerado es parte del cuerpo de Cristo, es parte de la iglesia. Por esta razón nosotros podemos decir que la iglesia es un organismo, porque es algo que tiene vida. ¿Sí? Quiero leer un versículo, esto está en 1 Corintios 12:12, dice el apóstol Pablo: porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Así se le conoce a la iglesia como el cuerpo de Cristo, un grupo de personas, es decir, es un organismo porque es algo que tiene vida. Pero también vamos a estudiar a la iglesia no solo como un organismo, sino también como una organización, porque necesita de una organización y tiene que estar organizada de alguna manera. Para esto, el Nuevo Testamento nos ha dejado algunas claves en cómo cada miembro tiene que participar en esta organización. ¿Cómo tiene que ser esta organización de la iglesia? En la Biblia, en el Nuevo Testamento especialmente, se menciona, dentro del liderazgo de la iglesia, se menciona a tres palabras importantes, que es el obispo, se menciona también a pastores, personas que pastorean, y ancianos. En la historia de la iglesia cristiana, lastimosamente a veces las iglesias no se han podido poner de acuerdo entre cuál es la función de cada una de estas posiciones respectivamente. Muchas veces se hacen diferencias muy marcadas entre lo que es un obispo, lo que es un anciano, lo que es un pastor, pero en muchas ocasiones va solo por sentido práctico más que doctrinal. Porque vamos a ver que en la Biblia, vamos a ver qué significa cada uno de estos términos. Primero vamos a analizar el término obispo. Obispo es una palabra que viene del griego episkopos, que literalmente significa al que supervisa. Alguien que está por sobre lo demás supervisando. Un supervisor, eso sería un obispo, episcopos en griego. El otro término, que es anciano, que viene también del griego presbíteros, es un término que en el tiempo de las sinagogas judías se utilizaba para designar a aquel que tenía la autoridad por sobre la congregación en las sinagogas. Y después en la iglesia se siguió usando este término para referirse también a aquellos que tenían autoridad en la iglesia, los presbíteros, en nuestro idioma los ancianos. Pero hay una palabra también importante que se menciona en el Nuevo Testamento, que es la palabra pastorear.
Y digo pastorear porque en sí la posición de pastor como un sustantivo no la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, pero sí la encontramos como la acción de pastorear en el griego poimen. Eso sí se puede encontrar algunas veces en el Nuevo Testamento, personas que pastorean, que cumplen la función de pastorear, usando la metáfora obviamente del pastor con las ovejas. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre estas tres posiciones, ¿no? Vamos a analizar un texto bíblico y quisiera que leamos el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 17, primero en el versículo 17, escribe: desde Mileto, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Dice que Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso y Pablo les sigue dando unos consejos, unas sugerencias en los siguientes versículos, y llegamos al versículo 28 y Pablo les dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Esto es muy interesante. En el versículo 17, primero Pablo dice que mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Está hablando con ellos y les dice en el 28 que Dios dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, es decir, a los ancianos. Pablo les dijo que les ha puesto como obispos, como supervisores, si se acuerdan de eso, para pastorear, para cumplir la función de pastores. Entonces podemos ver en este pasaje que estos tres términos, anciano, obispo y pastor, se refiere a la misma persona que está cumpliendo esas funciones. De anciano como autoridad de la iglesia, de obispo como supervisor de la iglesia y de pastor como aquel que pastorea, que cuida a la iglesia. Es decir, en muchas iglesias se ha hecho diferencias a veces entre estas posiciones, más como sentido práctico de organización, no necesariamente doctrinal y bíblico, porque bíblicamente las tres funciones corresponden a las mismas personas. Eso en cuanto a los líderes de la iglesia. Ahora, hay otro término que se usa mucho en la Biblia para referirse a aquellos que sirven también, que colaboran dentro de la iglesia, y es el término diácono. Diácono también viene del griego diáconos, que simplemente significa eso, el que sirve, el siervo. También vamos a leer un pasaje donde tradicionalmente se conoce que es donde se eligieron a los primeros diáconos en la iglesia. Esto está en Hechos 6, en los versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: en aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que la distribución diaria de ayuda a las viudas de los griegos no era bien atendida. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podemos continuar orando y proclamando la palabra de Dios. Vemos cómo los apóstoles se encuentran en esta dificultad, que es mucho el trabajo. Ya empieza a haber quejas entre la distribución de alimentos de los cristianos de origen hebreo y los cristianos de origen griego. Hay conflictos y los apóstoles tenían que estar preocupados de todo eso. Entonces la solución aquí de los apóstoles es que se nombre 7 personas que hagan este trabajo, es decir, que hagan la diaconía, que sean diáconos. Y vemos que estas personas estaban encargadas de estas funciones, de repartir los alimentos y el trabajo diario. Eso es lo que hacían los diáconos. Ahora, es muy importante ver también que Pedro, cuando habla de qué características deben tener estas personas, se habla de personas que tengan buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que ellos se encarguen de este trabajo. Es decir, no porque no sea una actividad necesariamente de predicación de la palabra de Dios o de la oración, no quiere decir que no necesitan tener cualidades espirituales. Tienen que ser cristianos comprometidos. Ahora, es también
Importante notar que en muchas iglesias a veces se usa el término diácono para referirse también a un puesto de autoridad, como aquel que está antes del pastor en autoridad. Pero tenemos que mencionar que bíblicamente no es así. Bíblicamente diácono es todo aquel que está sirviendo en la iglesia, específicamente en algún ministerio. Esos serían los diáconos. La Biblia nos menciona muchas características en cuanto a elegir ancianos y a elegir diáconos, siervos. Quiero solamente leer estas características en los pasajes tradicionales que están en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 7, hablando de las características que necesita tener un anciano, un obispo o un pastor. Dice el apóstol Pablo: esta es la palabra fiel. Si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra. Pero es necesario que el obispo sea irreprochable y que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga hijos en sujeción y con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en los lazos del diablo. Es decir, la Biblia pone muchas características acerca de estas personas que tienen que tomar esta función de liderazgo. Entonces es una gran responsabilidad la que nos pone el Nuevo Testamento. Sin embargo, vamos a ver que no es exclusivo solamente para los líderes, sino también para los diáconos. Porque en 1 de Timoteo 3, del 8 al 12, en cambio dice: de igual manera los diáconos deben ser honestos y sin doblez, no demasiados afectos al vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, y deben guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia. Además, estos primero deben ser puestos a prueba, y si son irreprensibles, entonces podrán ejercer el diaconado. Las mujeres por su parte deben ser honestas y no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos deben tener una sola esposa y gobernar bien sus hijos y sus casas. Podemos ver que las características vienen a ser prácticamente similares, ¿no? Y es que estas características que nos presentan estos pasajes son cosas que todo cristiano debemos buscar, no solo porque tengamos una posición de autoridad o una posición de servicio en un ministerio, tenemos que buscar eso. Solamente por el hecho de ser hijos de Dios, de haber sido comprados con la sangre de Jesucristo, de haber sido regenerados por el Espíritu de Dios, tenemos que buscar tener estas características para nuestra vida. Bien, eso es lo que yo quería compartir en cuanto a la iglesia y en cuanto a la organización específicamente de la iglesia. En la próxima lección vamos a hablar de diferentes modelos de autoridad que se han desarrollado a lo largo de la historia de la iglesia. Eso será en la próxima lección. Por lo pronto yo les agradezco por ver este video. Les recuerdo que pueden suscribirse, pueden darle clic en el botón suscribirse abajo del video para seguir recibiendo estas lecciones y los demás cursos que estoy subiendo al YouTube. También les comunico que pueden seguirme en mi blog. La dirección es cibersaulo.blogspot.com. Pueden recibir más cosas interesantes por escrito. Y también pueden buscarme en mi página del Facebook como Cibersaulo. Yo les doy las gracias por acompañarme en estos videos. Si tienen preguntas, comentarios, pueden dejar aquí en la caja de comentarios y me gustaría seguir interactuando con ustedes. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.